Señor Guillermo, quisieran que pudiéramos aprovechar este espacio para que nos pudiera aclarar o ampliar información. ¿Cuál es el bochinche que se escucha en el departamento del Quindío con respecto al déficit de vivienda aquí en el departamento? Es el debate público, pero si solamente se escucha a los enemigos de la propuesta, ahí están afectando el buen nombre de mucha gente. Entonces, yo creo que esos noticieros van a tener que rectificar o por lo menos escuchar a la otra parte, que solo salen con una opinión pero no escuchan la otra parte, permitirle a los procesos que se están soñando trabajar sobre el déficit de calidad y de cantidad de vivienda, escucharlos. Yo creo que lamento los comentarios de noticieros como La Cariñosa, que salen a descalificar y a decir que no se dejen engañar. Sí, claro, no hay que dejarse engañar ni del Estado, ni de los privados, ni de nadie frente a ofertas engañosas. Pero sí hay que investigar cuál es el papel. Creo que esas licencias que se le otorgan a los noticieros es porque cumplen una labor de investigación y de comunicación social. Entonces depende cómo yo presente la noticia. Entonces hay que decirle a La Cariñosa, a RCN, a los noticieros Alerta y a todos esos noticieros que hagan la crítica de las debilidades de cómo el gobierno no cumple con su función social de Estado Social de Derecho, pero también cómo los privados no cumplen su función social porque financian mal, no firman con formas adecuadas de financiación para resolver. Pero también a todos los que vengan a decir que van a hacer programas de vivienda y está mal hecho, pues también hay que denunciarlos, pero también hay que escuchar, deben haber municipios y gobernantes que lo hacen bien, debe haber sector privado y banqueros que lo hacen bien, debe haber organizaciones populares de vivienda y sociales que lo están haciendo bien. Entonces hagamos la evaluación, porque entonces caemos en un tema que se llama dolo, tiene sanciones penales, se puede ir un poco de periodistas presos o van a tener que rectificar, pero también eso tiene daños civiles. Bueno, Martica, yo quiero decirle que un señor filósofo que era matemático y filósofo dijo que no había peor que un problema mal planteado. Y yo creo que en el Quindío, yo veo a los medios de comunicación muy confundidos y los veo sin cumplir con su papel de investigadores sociales. Hablando del tema, me parece que están sesgados y bueno, me voy a permitir explicar por qué. Inclusive parte de las cosas que he escuchado son tendenciosas y nos ha llevado al equipo del observatorio y del equipo de formación a revisar el tema de lo que está pasando. También veo a los gobernantes cuando salen a declarar, los veo inclusive hasta reconociendo su ineficiencia, diciendo que no hay programas, que no hay propuestas, o que como ellos no lo hacen, entonces cuando lo hacen otros, como que no existe. Entonces yo veo ahí, pero también veo algunas organizaciones, muchas, está el sector privado, pero me va a permitir como discernir un poquito el tema. Pues en primer lugar hay que hablar del contexto nacional, pero según la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol y otros investigadores, con un problema gravísimo, que más de la mitad de ese déficit es déficit de calidad, personas que están viviendo en condiciones que no son dignas de un ser humano, por debajo de las líneas de pobreza. Y otro sector es que no tiene vivienda. No se tiene vivienda de ese montón de personas sin vivienda. La mayoría vive en arriendo, porque no tiene acceso a los mecanismos que dice la Constitución de financiación adecuada. Y no tiene acceso porque los ingresos de los colombianos están por debajo. Entonces, ningún banco le va a prestar a alguien que no tiene capacidad de pago. Entonces, por esa línea de la accesibilidad económica, no van a poder. Otros es que teniendo la accesibilidad económica no tienen un historial de crédito. Entonces, la banca, que es la que certifica si tiene historia, pues tampoco lo certifica como una persona que paga. Porque se trabaja una economía muy informal por fuera de los bancos. La gente no va a los bancos porque están muy costosos. Las tasas de operación en los bancos son muy costosas. Y hay personas, un rango muy pequeño, tal vez menos del 1%, que no tiene vivienda porque no le interesa, que son personas que viajan mucho, etcétera. Pero ese no es el caso colombiano, eso no es la mayoría.
Eh, entonces, digamos que en ese marco nacional, el Quindío no está lejos. El Quindío, dentro de los promedios de ocupación, de densificación, es uno de los departamentos más densamente poblados con el resto del total nacional. Claro, estaría un poquito menos denso que ciudades de grandes capitales, pero si comparamos Armenia con las 17 ciudades intermedias, el Quindío es uno de los territorios más densamente habitados. Y eso hace que aquí se presenten los dos déficits. Si uno mira los déficits del año 85, que fueron los más altos de la historia de Colombia, uno encuentra que pues aparentemente se han reducido algunas veces. Por ejemplo, en la época del terremoto se bajó de un alto déficit de vivienda y apareció superado, pero eso tuvo varias explicaciones de por qué se bajó el déficit, porque buena parte que padeció el terremoto prefirieron irse de la ciudad a pesar de que hubo un esfuerzo monumental en la reconstrucción y otorgar viviendas, pero mucha gente se fue. Y mucha gente se fue ni siquiera para el país, sino sobre todo la gente joven se fue fuera del país. Por eso la gran cantidad de jóvenes profesionales o no profesionales, hombres y mujeres, se han ido para otros países a buscar otros futuros por ausencia de futuro en Colombia. Entonces el déficit se reduce es porque la gente se va o porque la gente prefirió seguir viviendo en sus viviendas precarias. Entonces el déficit habitacional en el Quindío, por ejemplo, en el 2005, el déficit habitacional era de 13.000 viviendas en las cabeceras municipales. Pero si uno mira, debería haberse reducido. Entonces en Armenia hay un problema que no permite ver el déficit. Para los habitantes raizales históricos del eje cafetero no se ha reducido, pero hay unas estadísticas de que se ha construido muchísima vivienda en el eje cafetero, pero esa vivienda no la está adquiriendo gente del eje cafetero, sino gente de otras regiones. No hay que olvidar que en el plan de desarrollo que acaba de terminar del periodo pasado, se plantea que el Quindío debe pasar de casi 560.000 habitantes, y hay que proyectarlo en varios años a que tenga 1.8 millones de habitantes. Algo así como que hay una política desde el ordenamiento, porque se ha vuelto muy rentable traer pensionados, personas de otro lugar que tienen poder adquisitivo, que encuentran un clima agradable, un departamento cuidado, y entonces aparece que se reduce el déficit, ¿sí? Porque hace falta hacer un censo y comparar realmente. Entonces ese efecto hace que no se vea que realmente no se ha reducido el déficit de cantidad de viviendas en la población raizal. Y ha llegado mucha oferta de vivienda, pero está siendo ocupada por personas que no están censadas en el Quindío y que van a aparecer muy seguramente en un próximo censo. Entonces el déficit estadio de 13.000 y habría que ajustar las estadísticas, pero creemos que se ha mantenido o puede haber crecido en ese periodo, en el periodo del gobierno pasado a este. En cuanto al déficit de cantidad, sobre todo en el sector rural, es que el Quindío tiene una política también que estaba en la administración pasada, digamos del gobierno nacional, pero también los gobernantes de turno han considerado que lo que hay que densificar para que llegue ese 0.8 millones es la conexión Calarcá, Armenia-Tebaida, para ligarla con los aeropuertos y con todos los corredores de materias primas que vienen del Pacífico para reconvertir productivamente la región. Entonces esos planes de ordenamiento se han organizado pues para atender eso. Pero el resto de municipios que tienen inclusive Armenia, todos tienen una área rural importante, se ha desestimulado la producción cafetera. Inclusive los mismos planes de desarrollo denigran de la producción cafetera, diciendo que aquí solo se hace café escasamente tostado y que no hay tostadoras. La economía debería apuntar a desarrollar la productividad alrededor de su experticia del turismo y el café. Pero ¿eso qué tiene que ver con la vivienda rural? Pues que se ha desestimado, hay déficit de cantidad oculta por abandono de una política de ruralidad, de producción de comida, una política del agro, sea artesanal, campesina, semi-industrial o industrial. Aparentemente llegó el aguacate, pero realmente no ha desarrollado, no ha logrado un desarrollo industrial o vincular a la masa de campesinos y campesinas o de habitantes de neocampesinos que tiene el eje cafetero.
que siguen todavía trabajando hacia mantener el tema cafetero y el tema del turismo. Entonces, en ese déficit, digamos que tenemos de calidad en el sector rural, tenemos unas 9.000 viviendas que merecen ser atendidas para lograr lo que la Constitución habla en derechos fundamentales, el derecho a una vivienda y a una calidad de vivienda, entendiendo que la vivienda campesina está ligada a su productividad. Porque si solo mejoramos su vivienda, pero no mejoramos todas las políticas de reconversión productiva, de fomento del agro, pues de casas bonitas no vamos a vivir, ¿sí? O una política de generación de empleo para el sector, o hacia esa reconversión que se le quiere dar al Quindío. Pero hay un déficit de calidad en esas viviendas, mal agua potable, no muy buenas accesibilidades al saneamiento básico, con déficit de calidad de estructura, hacinamiento, etc. Entonces, cuando uno mira cuál es la oferta que están haciendo las instituciones, uno se sorprende por las declaraciones, pero también por las estadísticas, que la oferta en vivienda es pobre. La oferta parece ser, no sé, me da la impresión de que los políticos regionales se acostumbraron al modelo que vendió el gobierno pasado de hacer 1.000.000 de viviendas gratis. Entonces todo el mundo puso la tasa para que les compraran la tierra, quedarse con el negocio de la construcción y repartir las viviendas a sus amigos. Y siguen esperando que el gobierno nacional venga a regalar vivienda, que además sirve para los partidos tradicionales, que se quedan con el presupuesto regional, pero que no invierten. Entonces ahí hay un problema. Una es por corrupción, pero la otra es por ineficiencia. Inclusive uno encuentra algunos municipios que de puras vainas dedican, porque es obligatorio el 5%, cuando la ley dice se debe como mínimo. Si los municipios de sus recursos propios invirtieran un poco más, pues se podría invertir más, pero se dedican a meterle escasamente el 5% y se lo gastan en planta, en infraestructura. Es más, el tercer presupuesto más grande del departamento está, primero es educación, luego está transporte, pero ese transporte es para las vías de conectividad regional hacia conectar el Pacífico y todas esas cosas, pero que no generan un beneficio para lo que es la economía interna de la región. Y aparece vivienda, ciudad y territorio como el tercer presupuesto, pero cuando uno va y desglosa y dice cuánto se va en vivienda, pues no es nada, pero es el tercer presupuesto más alto. Pero cuando uno ve los resultados, uno dice cuántas viviendas construidas, pues eso no apunta a resolver ningún déficit. Entonces se han dedicado los políticos a mirar, a esperar que alguien saque la licencia, o sea que como que la iniciativa sea privada. Entonces usted le pregunta al director de planeación, por ejemplo, al director del Fondo de Vivienda de Armenia, y dice, no, es que aquí nadie se ha presentado a tramitar licencias, aquí nadie ha pedido nada, no hay ninguna propuesta escrita, y entonces como no han presentado nada, no existe. Y si usted le pregunta al secretario de Vivienda departamental, le va a decir algo parecido. El doctor, no me acuerdo de su nombre, el secretario, sale a decir, o de planeación, no, aquí no han tramitado nada. O sea, eso sencillamente lo que sale a demostrar es la ineficiencia, la ineficacia de los funcionarios. Y seguramente si hoy mandamos mañana una carta, un derecho de petición a todos los municipios que nos digan cuánto en sus planes de desarrollo pronosticaron y cuánto están ejecutando, y vamos a encontrar ahí un déficit, un superávit por ineficiencia. O nada de raro hay que en todos estos alcaldes presos hayan comprometido recursos que están embolatados en la corrupción. Eso hay que establecerlo. Volviendo al tema, pues conozco de varias iniciativas, conozco de la iniciativa de un grupo de soñadores que se han soñado de ese déficit tan grande de 13.000 más 9.000, que eso da como unas 22.000 familias que están en ese déficit habitacional. Pues plantearse en un marco de ese déficit, plantearse 5.000 viviendas, no es, pues es un sueño, es un sueño que todos los sueños se pueden volver realidad. Cuando se le propuso al gobierno nacional del entonces presidente Santos que hiciera 1.000.000 de viviendas gratis,
porque es que hay víctimas, hay campesinos, hay gente vulnerable, hay gente que no va a poder pagar. Mire que se volvió un proyecto de ley. Cuando eso se formuló, cuando se formuló el Plan Nacional de Desarrollo, un programa para 1 millón de viviendas, no tenía por qué tener las licencias de construcción aprobadas. O sea, primero se aprueba la política. Se plantea una política, la política que debe estar hablando el actual gobernador, ¿sí? Y los futuros, es cómo atiendo el déficit de calidad y de cantidad en el departamento con estadísticas serias, que está hablando de 22.000, 23.000, unas sin vivienda y otras con déficit de calidad. Entonces, cuando aparece un grupo serio a decir que está proponiéndose como política privada, ya sea privada con capital privado o política privada comunitaria porque busca donaciones, subvenciones o financiadores externos, pues lo que dice la política es que inclusive los mismos fondos de vivienda, se habla de las asociaciones público-comunitarias o de las asociaciones público-privadas. Lo que ya está pensando estratégicamente todos son ese tipo de alianzas. El Estado, que tiene la obligación, el derecho fundamental de trabajar de manera gradual en atender ese déficit. Pero de manera gradual venimos desde el 2001, la ley tercera fue aprobada en el 91 y de manera gradual el tema no se ha solucionado. No ha habido gradualidad para la atención en la violación de un derecho fundamental. Pero también los privados, cuando lo hacemos solos, pues nos hace falta el Estado. Pero a veces, yo que estuve en experiencia de esas, logramos hacer viviendas sin plata del Estado. Hay personas en el mundo, hay millones y trillardos de millones. O sea, hay que leer la Carta de las Naciones Unidas. Ahí dice que los países que están en desarrollo deben de cooperar al menos con el 2% de su Producto Interno Bruto a la cooperación al desarrollo. Pero buena parte de esa plata que viene de gobierno a gobierno le pasa lo de las regalías, se queda por arriba, se la comen unos vivos y la efectividad de esa cooperación al desarrollo por vía gubernamental es lamentable. También hay una cooperación que hacen estos estados, o sea, los países en desarrollo tienen hasta ministerios de cooperación. Le han hecho donaciones a muchas organizaciones que con sus uñas han hecho programas de vivienda sin la participación del Estado. Aunque el ideal sea juntar todo eso. Entonces, exigirle hoy a una organización que sueña como política pública privada en defensa de lo público, plantearse, ahí es que llamarlos a decir, oiga, ustedes como están pensando y venga a ver cómo nos aliamos. Pero al contrario, salen a descalificar, a tratar de locos, de bandidos, sin conocer la propuesta. Lo que conozco de la propuesta del proyecto de vivienda, que nos llamó el tema a estudiarlo, es que han formulado una política para llegarle a 5.000 o un poco más de personas. No solamente pensando en la vivienda, sino en algunos programas de entorno. Entonces hoy hay que llamarlos, hay que hacer, yo hago un llamado a que hagamos un debate, un foro público donde todos los que se están pensando la solución del déficit de vivienda en el Quindío, nos sentemos la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Cámara de Comercio, inversionistas privados, banqueros, las organizaciones sociales que se están planteando estos proyectos. Sentémonos a mirar, a hacer una mirada estratégica para hoy y para mañana. Claro, eso por allá de por debajito toca pensar como en la gobernabilidad, porque es que hemos estado eligiendo políticos que a nombre de lo público salen a defender lo privado. Entonces, todos los recursos en función de generar plusvalía urbana, no en favor de toda la sociedad, sino en favor de unos pocos. Entonces hacemos vías, infraestructuras, pero para valorizarle terrenos a unos inversionistas que no le devuelven a la sociedad esa retribución por el beneficio general. Y sí cobramos todas esas obras por valorización. Ya saben, hay unos temas políticos de fondo. Armenia está en un lío de que cobró unas valorizaciones que no sabemos si esa plata se va a recuperar, pero tampoco se ha ejecutado. ¿Sí? Pero esas obras muchas veces si uno mira la expansión que tiene Armenia, ha beneficiado a banqueros, a universidades, a terratenientes, etcétera, que se benefician con esperar que la sociedad decida que crece para allá, para que construyan, pero no resolvemos el déficit, no resolvemos el tema de la alegría y la esperanza
en torno a resolver un problema como el tema de vivienda. Ahora, en la coyuntura electoral, es decir, ¿qué ve uno en la coyuntura electoral? Ante la ausencia de unos partidos políticos, yo no diría así tradicionales, unos partidos políticos que han tenido la gobernabilidad, tienen la gobernabilidad, uno los ve más comprometidos en temas de corrupción, o a veces no es corrupción, se llama ineficiencia. No mira presupuestos sin ejecutar. Inclusive en el periodo pasado el Quindío fue castigado con el 3% de su presupuesto por ineficiencia. ¿Sí? Hay ineficiencia, superávit, porque no se gasta. Entonces, ¿qué hace? No se puede dedicar plata a eso. Y creo que en este Plan Nacional de Desarrollo el Quindío va a salir castigado nuevamente por superávit, por ineficiencia, pero entonces ya no se puede pedir que esa plata se asigne porque se llama castigo fiscal. La baja capacidad de los gobernantes para formular proyectos de desarrollo es altísima. Es casi todo el departamento. Y entonces son eficientes para formularlos, esos recursos no apuntan a elevar la calidad de vida, sino a garantizar los intereses de los privados. Procesos sociales y políticos, abrir un gran debate, inclusive ya en el tema electoral decir, bueno, todos esos candidatos que se están planteando, ¿cuál es la línea que se están proponiendo? ¿Cuál es la línea política y las acciones? Escuchémonos. Y si nos escuchamos, pues bueno, que se abra el debate público. Pero no puede ser a partir de la descalificación, a partir de favorecer a unos, como que los unos son perfectos y los otros son malos, sino miremos la propuesta, miremos el déficit, que se abra sobre argumentos, sobre condiciones, que se llame qué está pasando con el tema del déficit de cantidad y calidad en el departamento del Quindío y como cuál puede ser la salida a este callejón, con o sin salida. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, agradecer acá al investigador Guillermo por todos sus aportes y análisis de contexto del departamento del Quindío. Y para finalizar este espacio tan importante, nos queda invitar a todos los candidatos en el departamento del Quindío, más bien aspirantes a espacios de representación, para que se piensen en estos aportes tan importantes y cómo desde sus candidaturas y sus planes de gobierno pueden aportar realmente a responder a las necesidades del departamento, para que podamos trabajar de una forma de cooperación, pero también de forma responsable y con una gobernanza que nos permita trabajar, como lo decía usted hace rato. Entonces, agradecer por estos aportes tan importantes.